Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Una iglesia pequeña, una iglesia nuevita, pero una iglesia que tenía varios fundamentos para ser perseverantes en medio de un montón de situaciones que ellos estaban viviendo. Situaciones de persecución, tribulaciones y un montón de situaciones que hacían que fuera una iglesia perseguida, pero pequeña, pero grande en la fe. Grande en la fe, una iglesia muy perseverante, con mucha paciencia y que todo descansaba en la soberanía y en la gracia del Señor. Y vimos cómo la semana pasada esta iglesia que era perseguida, pero igual iba perseverando, y al final de este capítulo, lo que vamos a ver en el día de hoy, Pablo hace una oración. Hace una oración que es una oración muy linda, muy hermosa, que tiene que ver con el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Pero es que también es una oración que a nosotros y en nuestro tiempo nos puede parecer extraña o rara, pero nos enfoca en lo que debe ser nuestro propósito y nuestro foco. Probablemente, si yo les digo y yo les pregunto a ustedes, y si voy a hacer una pregunta retórica, si yo les pregunto a ustedes si estamos viviendo o hemos vivido una situación complicada, ya sea interpersonal, algún tipo de diferencia que hemos tenido de opinión con otras personas, o estamos pasando por un tiempo donde hay alguien enfermo en nuestra familia, alguien quedó sin trabajo, o estamos pasando un tiempo malo. Si yo les pregunto, ¿está pasando usted algo así? Probablemente me va a decir, sí, lo hemos estado pasando. ¿Y cuál es nuestra oración cuando nosotros pasamos eso? O generalmente, ¿qué oramos cuando pasamos eso? Quizás lo que oramos es, Señor, no lo quiero vivir más. Señor, saca todo esto. Señor, no quiero ya pasar más por esto. Sácame, líbrame de todo esto. Pablo hace una oración muy hermosa y que tiene que ver con lo siguiente. Miren. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Por lo cual, lo primero que dice, por lo cual, asimismo, por todo lo anterior. ¿Y qué era todo lo anterior? Era una iglesia recién fundada, pero que estaba pasando un montón de dificultades, un montón de tribulaciones, un montón de persecución. Entonces, a consecuencia de eso, Pablo empieza a orar. Y mire la oración que hace. La oración de Pablo es importante. Porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos o tendemos a orar cuando leemos una carta de una iglesia que a lo mejor está siendo perseguida o atribulada? Quizás, naturalmente, nosotros quisiéramos decir, Señor, libérala de eso. Señor, que cambie toda opresión que pueda estar teniendo esa iglesia y que pueda ser libre de todo eso. Que no pasen más por todo eso. Cuídalos tú y que no pasen más por todo eso. ¿Qué oramos nosotros cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo intenso en la vida? ¿Cuál es nuestra oración? Probablemente nuestra oración es, Señor, no quiero pasar más por esto. No quiero vivir más esto. Quiero que me saques de todo esto. Pablo, al contrario, hace una oración muy hermosa. Porque esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, tenía esperanza, tenía paciencia, tenía fidelidad y tenía fe. Entonces Pablo, considerando esas fortalezas que tenía esa iglesia, ora en primer lugar para que ellos sean dignos de ese llamamiento. Señor, yo te pido que esta iglesia sea digna de su llamamiento. En lo que están atravesando, en lo que están viviendo, sean dignos del llamamiento del Señor. La oración que nos invita a hacer es que por lo que estemos pasando, más que pedir que nos saque todo eso, sino que lo vivamos con la dignidad del Evangelio. No es que somos dignos y por eso vamos a pasar todas esas situaciones. O somos dignos y por eso el Señor nos va a llamar. Esto al revés. Ya que somos llamados por el Señor, debemos vivir toda la situación con la dignidad del Evangelio, con la dignidad de ser hijos del Señor. Porque tiene que ver con el que nos llama. ¿Quién es el que nos llama? Nuestro Señor, nuestro Padre, que todos somos hijos del Señor. Y a ser hijos del Señor tenemos el mejor Padre. Sabe todo lo que nosotros necesitamos y sabe sabiamente lo que nosotros podemos soportar. Entonces, en primer lugar, antes de orar por la situación, usted piensa en la situación que usted está viviendo. Sea muy intensa,
antes de orar, Señor, sácame de todo esto, llévate todo esto, libérame de todo esto, que lo que nuestra oración sea, lo que yo estoy viviendo, lo viva dignamente por el llamamiento que tú hiciste en mi vida. Que yo lo viva dignamente como hijo, como hija del Señor. Entendiendo lo siguiente, lo que dice ahí también, por vosotros os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Todo lo que nosotros estamos pasando tiene un propósito bondadoso del Señor, un propósito bueno. ¿Qué tiene que ver esto? Que el Señor es santo. El Señor es plenamente santo, no hay maldad en sus propósitos. Él es la máxima norma de bondad. Ahí usted me podrá decir, pero ¿qué de bueno yo puedo ver en toda la situación que yo estoy viviendo? Mi esposa me abandonó, mi esposo me abandonó, mis hijos están tomando decisiones que no honran para nada al Señor, mis hijos están tomando decisiones que no le convienen. ¿Qué bueno voy a estar viviendo en esto? ¿Qué propósito bueno voy a estar viviendo en esto? Mi hijo que tanto se esforzó no pudo quedar en el trabajo. Nosotros que tanto nos esforzamos no pudimos conseguir lo que anhelábamos, lo que queríamos. Estábamos todos sanos, estaba todo bien. Y de repente mi mamá, mi papá está con una enfermedad terminal y soy el único que lo tiene que estar cuidando. ¿Qué propósito bueno podemos encontrar en todo eso? Lo primero que tenemos que hacer es nunca dudar de la bondad y del propósito bueno, el propósito noble, el propósito santo que el Señor tiene para con nosotros. Y todo propósito, obviamente, tiene que ver con la gloria del Señor. Todo propósito bueno de parte del Señor tiene que ver con que nosotros crezcamos en carácter y lo conozcamos más a Él. Que seamos mucho más pacientes, que seamos mucho más misericordiosos con nuestra familia, con nuestro prójimo, que nos soportemos y nos animemos unos a otros. Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, yo pueda vivir ese proceso, esa instancia, lo viva dignamente. No quejándome, sino que confiando plenamente en que Dios está haciendo lo correcto. Que el Señor vivamos esta prueba, lo que estamos viviendo, que nuestra oración es que la vivamos dignos de su llamado, dignos como hijos de Él, entendiendo que en todo lo que vivimos hay un propósito bueno, pero que también Él cumpla y Él va a cumplir toda obra de fe en nosotros. ¿Por qué? Porque en tiempos de prueba necesitamos fe. Necesitamos la fe en el Señor. Cuando estamos pasando por depresiones, por enfermedades, por persecuciones, necesitamos la fe en el Señor. Y no pensar esas típicas preguntas que nos hacemos cuando nos empezamos a alejar del foco de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si es que? ¿Qué hubiera pasado si es que? ¿Qué hubiera pasado si es que hubiera llegado un poquito antes? ¿Qué hubiera pasado si es que? ¿Qué hubiera pasado a nivel familiar? ¿Qué hubiera pasado si usted no? ¿Por qué fui a ese cumpleaños? ¿Por qué ese fue cumpleaños donde conocí a mi señora, donde conocí a mi marido? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cumplido igual la perfecta voluntad del Señor en su vida? Porque el Señor no hace nada al azar. El Señor no se equivoca. Y el Señor quiere que nosotros sigamos creciendo y le sigamos conociendo más a Él. Necesitamos la obra y necesitamos la fe en el Señor. Necesitamos volver a la fe. No basta solamente con nuestra fuerza, no basta solamente con ganas, solamente basta con la gracia y volver a la fe del Señor. No caminar por nuestras fuerzas, sino que recordar que hemos conocido el Evangelio. ¿Usted ha conocido el Evangelio? Claro que sí. Y si ha conocido el Evangelio, está consciente que si bien ya no somos esclavos del pecado, pecamos. Y tenemos pensamientos que no honran al Señor. Pero tenemos que todo eso materializarlo con obra de fe, volver a los pies del Evangelio. ¿Para qué? Para encontrar reposo para nuestra vida. Pero entendiendo algo, que el reposo pleno para nuestra vida lo encontraremos cuando Cristo se manifieste en los cielos y venga por nosotros. Pero esa esperanza que nosotros tenemos nos permite caminar en este presente. La fe y la esperanza. La fe de que todo lo que vivimos, el Señor se lo llevó en la cruz del Calvario. Pero la esperanza que el Señor va a volver nos permite vivir este presente con dignidad. El presente que usted está viviendo, que no es el mío y no es el suyo, es el presente que el Señor le permite vivir. ¿Para qué? Para su gloria, para su crecimiento.
Porque todo tiene que ver con esto. No está en sus fuerzas, está en el poder del Señor. No está en sus pitutos, no está en sus estrategias, está en el poder del Señor. No está en consejo humano, está en el poder del Señor. ¿Pero para qué tenemos que vivir todo esto? ¿Por qué tenemos que pasar por todas estas situaciones? Pablo también lo tenía claro y también se lo pedía por esta iglesia. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo tiene una misma meta, todo tiene un mismo propósito, que es que el Señor sea glorificado. Y el Señor se quiere glorificar en sus tribulaciones y en mis problemas. En mis tribulaciones y en sus problemas. El Señor se quiere glorificar, pero no debemos olvidar el propósito por el cual usted fue creado. ¿Para qué fue creado usted? Con un solo propósito. No fue creado para ser feliz. No fue creado para tener una linda familia. No fue creado para tener muchos nietos. No fue creado para tener el mejor trabajo. No fue creado para tener la mejor parrilla. No fue creado para eso. Usted fue creado con un propósito eterno que tiene que ver con darle gloria al Señor. Para eso fuimos creados. Y las pruebas, las dificultades nos van a ayudar porque el Señor se encarga de hermosear a su iglesia. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nos pille completamente santificados y hermoseados por su palabra y por la prueba que nosotros vivimos. Tal vez la tribulación no vaya a terminar. Puede que sí, puede que no. Puede que el problema no termine en esta vida. Puede que sí, puede que no. Pero va a llegar un término y tenemos esperanza. Usted podrá decir, mi vecino, oye, yo sé cómo son, pero no les pasa nada. Al contrario, siempre están prosperando. Puede ser. Puede ser que muchas personas vivan sin tribulación, pero también viven sin esperanza. Nosotros tenemos la esperanza en Jesucristo, que Él va a volver por nosotros, pero mientras tanto, Él va a seguir perfeccionando y hermoseando a su iglesia. Y un acto que trae mucha gloria al Señor, porque para eso fuimos creados, tiene que ver con la obediencia. Podemos obedecer porque hemos conocido su evangelio. Y la obediencia es un acto que trae demasiada gloria al Señor. El Señor va a ser glorificado en nosotros y va a ser glorificado en Él. No es por nuestros méritos, es solamente por su gracia. Y esta gracia del Señor, esta gracia que nos consuela, esta gracia que nos levanta, esta gracia que nos enfoca, es la que nos permite y le permitió al apóstol Santiago decir lo siguiente: hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué raro, un concepto extraño. ¿Cómo voy a tener gozo en distintas pruebas? Y más encima, sumo gozo. Es un concepto extraño para el mundo de hoy. Porque el mundo de hoy, el patrón de pensamiento, ahora nos dice, ¿sabe? Usted tiene que estar bien. Tiene que estar bien, tú tienes que ser necesariamente feliz. Y si algo te estorba, sácalo. Sácalo. No vivas ahí. Si tu jefe es complicado, salte de ahí. Si tu esposa te hace mucha complicación, sal de ahí. Si tus hijos, déjalos libres. Lo importante es que tú estés tranquilo y que tú seas feliz. Entonces, ¿cómo yo voy a tener sumo gozo cuando halléis, y más encima dice, en distintas y diversas pruebas, en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, en prosperidad o en desgracia, en diferentes situaciones? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que entender que las pruebas, las persecuciones son la demostración justa del juicio de Dios. Es lo correcto que estamos viviendo, pero para sus hijos tiene un sentido de crecimiento. A usted y a mí el Señor no nos ha hecho a un lado. El Señor, al contrario, nos está dando crecimiento. ¿Cómo estoy viviendo todo esto? El Señor me desechó. El Señor me abandonó. ¿Cómo estoy viviendo eso? Es imposible. El Señor nunca nos ha aislado. Al contrario, nos hace crecer, nos está purificando. Nos está santificando. Nos está hermoseando para su gloriosa venida. Y nunca confiamos más en la gracia de Dios que cuando estamos pasando por distintas pruebas. Pero cuando estamos pasando por distintas pruebas, ¿por qué vamos a estar gozosos? ¿Por qué tenemos que estar gozosos? Porque la prueba produce lo siguiente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte nada. La prueba produce paciencia.
¿Hasta cuándo, Señor? Por medio de la prueba vamos a ir enfocando en la esperanza eterna. No es una espera normal, es una espera que está confiada en el Señor y el Señor va perfeccionando. Pero yo tengo esa certeza, dice que sabiendo, yo tengo esa certeza que lo que estoy viviendo va a producir fe, va a producir paciencia. Voy a esperar en el Señor, tengo esa certeza. Y para eso, la fe se va perfeccionando, no en una prueba, no en 2 pruebas, no en 3 pruebas, sino una vida constante de perseverancia en el Señor. Pero dice también el pasaje, mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Eso significa que actualmente nuestra paciencia, nuestra fe es imperfecta. Es imperfecta. Tenemos que enfocar en el Señor. ¿Por qué es imperfecta? Por nuestra carne caída. La perseverancia, la paciencia también puede ser tentada. ¿Y de qué forma podemos ser tentados? A abandonar. A abandonar y empezar a depender de nuestras fuerzas. Por eso, nosotros, la palabra del Señor, lo quiere animar a que no abandone. Usted puede estar pasando un montón de tribulaciones, un montón de dificultades, ya no da más. Y usted dice, ¿sabes qué? Voy a tomar mis decisiones. Esa persona no me hace ningún problema. En mi casa estoy lleno de problemas. Mis hijos me dan problemas, mi familia me da problemas. Esa es la única persona que no me da problemas. Pero a lo mejor no conoce al Señor. A lo mejor esa relación en la cual usted está a punto de involucrarse no honra al Señor. No lo haga. No abandone. No abandone la fe. Persevere. Usted está a punto de decir, ya no doy más con mi familia. Nadie me agradece ninguna cuestión. Yo soy el único que trabaja para todos. Soy el único que cuida. Mis hermanos no sirven para nada. Soy el único que cuida a mi mamá. Soy el único que cuida a mi papá. Soy el único que cuida a los nietos. Oye, todo enramado, los veo en foto ahí. Y yo aquí lleno de nietos. Y está a punto de decir, no pesco más a mi familia. No lo quiero hacer más, está a punto de abandonar. Se quiere enojar ya. No lo haga. Persevere. En esa situación difícil, persevere. Ya, Señor, voy a empezar con mis negocios nomás. Antes me iba bien. Eran medio estruchitos, pero me iba bien. Ahora estoy sin pega. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tengo que mantener a mi familia. No abandone la fe. Siga perseverando. Siga perseverando. El Señor está perfeccionando nuestro carácter, está perfeccionando a su iglesia, está hermoseando a su iglesia. ¿Para qué? Para que el resultado de esa perseverancia nos haya ser perfectos y cabales sin que os falte nada. Perfectos, íntegros, sin que nos falte nada. ¿Perfectos para qué? Para glorificar al Señor. Por medio de la prueba, usted está absolutamente capacitado, está absolutamente perfeccionado por la obra del Señor. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor por medio de la obediencia. Cabales, íntegros, que en medio de la prueba usted no tiene 2 lealtades, usted tiene una lealtad que es solamente con el Señor. Y cuando entendemos eso, nuestra vida está plena. Y por eso podemos decir al final, sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos pasando por un periodo de prueba y desenfocamos del Señor, empezamos a sentir que todo nos falta. Necesito esto. Todo me falta. ¿Por qué? Porque el centro estoy siendo yo. Estaría mucho mejor si mis hijos se tomaran un año sabático en otro país. Estaría mucho mejor si a mi esposo le saliera un traslado de 3 años por otro lado. Estaría mucho mejor si a mi esposa la trasladaran para otro lado. Estaría mucho mejor. Pero no es así. La situación que estamos viviendo, el Señor la permite. Y es una obra del Señor. Y cuando entendemos eso, entendemos que incluso en lo que estamos viviendo, podemos estar plenos. Porque ya lo tenemos a Él. Y al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Pero es cuando ahí vienen las preguntas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones. Y miren, cuando usted tenga que tomar decisiones y no sepa qué hacer, Santiago sigue diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual da a Dios a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nos está faltando sabiduría para tomar ciertas decisiones,
pidámosela al Señor Todopoderoso y que Él es generoso para entregarnos de su sabiduría. Sin reproches la va a entregar, no nos va a reprender, no importa nuestro pasado, no importa las decisiones que hayamos tomado. El Señor, si nosotros le pedimos sabiduría para hacer su obra, el Señor nos va a dar la sabiduría. Pero tenemos que obedecer con fe, tenemos que pedir con fe. ¿Qué significa con fe? Sin el plan B. Sin el plan B. Si no resulta acá, si no resulta como el Señor me lo está diciendo, tengo esta cartita bajo la manga. No funciona así. Si el Señor me dice, yo le pido sabiduría, Señor, ¿qué tengo que hacer con mi familia? Y usted por medio del discipulado, por medio de la Biblia, por medio de la oración, el Señor le está diciendo, y usted le dice, Señor, necesito sabiduría. ¿Qué hago? ¿Qué decisión toma? Y el Señor le dice, perdona. Oh, y usted está viendo ahí, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. La Biblia me dice que perdone siempre. Voy a obedecer con fe. Si le pido sabiduría, lo tengo que pedir con fe, creyendo a que el Señor va a tomar las mejores decisiones. Me va a dar su mejor consejo, me va a dar su mejor palabra. Por lo tanto, si el Señor me dice por medio de su palabra que tengo que alejarme de esa amistad, lo voy a hacer. Si el Señor me dice que tengo que alejarme de esa relación, lo voy a hacer. Si el Señor me dice que me tengo que seguir congregando a pesar de que me siento indigno, lo voy a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque nadie es digno para estar acá. Todos somos dignos por la obra de Cristo. Por lo tanto, voy a seguir perseverando y no voy a usar el plan B. Por lo tanto, si estamos pasando por pruebas, si usted está pasando por pruebas, antes de soltar todo, lo queremos invitar que simbólicamente se arrodille frente al Señor. Se arrodille frente al Señor, lo puede hacer acá o lo puede hacer donde usted se desenvuelve, en su casita. Y diga, Señor, se arrodille, se humille, quizás quería decir, se humille de corazón frente al Señor. Diga, Señor, no puedo más. Necesito de ti. Lo que estoy viviendo es sumamente intenso, es sumamente difícil. Pero tú lo permites vivir y quiero vivirlo dignamente porque tú me llamaste. Y como soy hijo tuyo, lo voy a vivir dignamente, íntegramente, sin abandonar, esforzándome en la fe, mirándote solamente a ti, entendiendo que todo esto, de todo lo que estoy viviendo, no estoy pidiendo yo estar contento, no estoy pidiendo yo quedar tranquilo, no estoy pidiendo yo ser feliz, estoy pidiendo darte gloria a ti. Que en todo lo que estoy viviendo, que yo te pueda dar gloria, que sea un hombre y una mujer perdonadora, que ama al prójimo, que sea misericordioso, que al mal no responda con más mal, al contrario, que responda con el bien, que me interese genuinamente por el desarrollo espiritual de mi prójimo, que dependamos de Él. Pero para eso tenemos que humillarnos frente al Señor. Y de esa forma el Señor va a ir purificando nuestra fe, va a ir perfeccionando nuestra fe y vamos a tener completamente la certeza de que el Señor va a venir por su pueblo. No es una utopía, no son palabras lindas, el Señor sí va a venir por su pueblo. Pero también, mientras esperamos, el Señor nos va a sostener, nos va a consolar, nos va a disciplinar, nos va a dirigir y nos va a amar, porque dependemos de Él. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque dependemos en todas las áreas de ti. Nuestra vida depende de ti. Nuestro ser depende de ti, Señor. Y en todo momento nosotros queremos darte gloria y honra. Nos humillamos ante ti, entendiendo, Señor, que cada situación compleja, cada prueba que estamos viviendo viene de parte tuya. Y de ti solamente hay un propósito de bondad, un propósito bueno que tiene que ver con nuestro crecimiento y que tiene que ver con tu gloria. Te pedimos, Señor, que vivamos cada prueba, cada situación dignos del llamamiento que tú nos hiciste, como hijos tuyos, como hijos agradecidos, pero también como hijos confiados en que tú harás la obra perfecta en nuestras vidas. Te pedimos perdón si no hemos quejado. Te pedimos perdón si hemos dudado de tu providencia, de tu plan perfecto en nuestra vida. Tú siempre lo haces lo correcto en nuestra vida porque estamos bajo tu amparo y estamos bajo tu protección. Te alabamos y en todo momento queremos tributar honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.